Les bendiga, queridos hermanos, amigos que están mirando este video. Les saluda su hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad de vida que Dios nos está dando, por su misericordia. Aquí estoy y aquí estás tú también, ¿verdad? Gracias a Dios por este hermoso momento, ¿verdad? Que el Señor nos da de vida, ¿verdad? Le damos las gracias a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el invitado de honor a mi vida. Invítalo a la tuya, querido hermano, amigo, ¿verdad? Y que se quede contigo a morar en tu casa, vean. Vemos cómo el Señor cada día nos habla, nos corrige, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me está dando, ¿verdad? Para poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y para mi vida también, lo que Dios también está dando a mi vida también. Gracias a Dios, por eso Dios me ama, cada día me habla y te habla a ti también porque te ama, ¿verdad? Si tienes una Biblia, puedes ir buscando en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo del 1:9 al 20, ¿verdad? Vamos a estar hablando bajo el tema una visión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una visión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Apocalipsis 1:9 al 20 y dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como a un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vemos cómo Dios nos habla a través de su palabra. Continuamos en la visión que Dios, ¿verdad?, le dio, ¿verdad?, a Juan, ¿verdad? Una visión también del Señor Jesucristo, de lo que Dios mira hacia su iglesia, ¿verdad?, hacia su pueblo, ¿verdad? Vemos que del ojo del Señor nadie se puede esconder, dice el Señor, ¿verdad? Que sus ojos ven, dice, y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, ¿verdad? El Salmo 11 lo dice, ¿verdad? Vemos cómo Dios nos está hablando aquí, diciendo lo que Dios está mirando, ¿verdad? Mirando hacia a las iglesias, y también lo que Dios le estaba mostrando a Juan, y lo que Juan estaba mirando al Hijo del Hombre, ¿verdad? Que es a nuestro Señor Jesucristo, que como le decía, que Él era el Alfa, Él era la Omega, dice, ¿verdad? Que Él era el primero y Él era el último, es decir, yo soy el Dios, el grande, el poderoso y el todo, ¿verdad? De todos los dioses, el único Dios verdadero y fiel, ¿verdad? Nuestro único Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él decía: yo soy el Alfa y la Omega, dice en el 11, ¿verdad? Vemos cómo Dios estaba demostrándole, ¿verdad? Y estaba hablando también Juan, dice: yo, el hermano Juan, ¿verdad?, partícipe en todo, en las tribulaciones, igual como tú y yo, tal vez él hasta más, ¿verdad?, perseguido que vosotros, ¿verdad?
Era más difícil en aquel tiempo, ¿verdad? Cómo eran perseguidos estos siervos del Señor, aún todavía en diferentes naciones, ¿verdad? Están siendo perseguidos. Y asimismo Juan diciendo, estaba en la isla llamada Pasmo, ¿verdad? Él mismo que daba testimonio del Señor Jesucristo, estando en el Espíritu y ahí hablándole al Señor, y dice que él quería ver, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Se volvió atrás, dice, ¿verdad? Pero entonces el Señor le empezó a revelar una visión, le estaba dando al Señor, ¿verdad? Dice, me volví para ver, dice en el 12, y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro, lo único que miraba los 7 candeleros de oro, dice, y en medio empezó a explicar la visión de lo que estaba viendo, ¿verdad? En medio de los 7 candeleros, dice, a uno semejante, dice, a uno semejante el Hijo del Hombre, dice, vestido. Estaba viendo a nuestro Señor Jesucristo ahí vivo, ¿verdad? Vivo, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que estaba ahí él dando su testimonio, que él estaba presente, ¿verdad? Con su vestidura blanca, dice, ¿verdad? Que con un vestido de ropa, dice que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, ya el Señor hablándole, ¿verdad? Mostrándole con la autoridad, con el poder, ¿verdad? Que el Señor tiene, ¿verdad? Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve sus ojos, dice, como nieve, dice, sus ojos como llama de fuego. Vemos cómo el poder y la grandeza del Señor allí estaban, ¿verdad? Siendo mostradas a Juan, ¿verdad? Para que él viera el poder y la grandeza y que cómo, ¿verdad? Estaba nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿eh? Entonces, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgante, como un horno, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, como le decía el Señor representándose, ¿verdad? Y mirando que Juan escuchara y mirara todo, ¿verdad? Con ese poder y autoridad que el Señor Jesucristo tenía y sigue teniendo, ¿verdad? En ese momento también, ¿verdad? Como le estaba demostrando el poder y la autoridad, ¿verdad? Que él tiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Y seguirá siendo el único, ¿verdad? Que tiene ese grande poder, ¿verdad? Que el Señor se lo había dado, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Y así que dice así la palabra de Dios, dice así, ¿verdad? Cuando le vi, dice, ¿verdad? Caí como muerto a sus pies. Vemos como Juan, ¿verdad? Dice que en otras palabras se sorprendió de lo que estaba mirando, de la grandeza y del poder de Dios, dice, ¿verdad? Es decir, estaba, ¿verdad? ¿Me entiende? Como con miedo, tal vez, ¿verdad? Tenía miedo, tenía temor que estaba surgiendo ahí, ¿verdad? Había un temor en él. Pero entonces, ¿verdad? Dice que vino, que le dijo, ¿verdad? La palabra de Dios, dice, ¿verdad? Y él dice, y le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, el Señor, ¿verdad? Estaba poniendo, el Señor Jesucristo poniendo su mano sobre él, ¿verdad? Diciendo, no temas, dice, yo soy el primero y el último. Para que no debes de tener miedo, ¿verdad? Porque le estaba diciendo, tienes que tener miedo porque yo soy, ¿verdad? En otras palabras, el único, yo soy, ¿verdad? El primero y el último, dice el Señor, el principio y el fin, el alfa y la omega, dice el Señor. En otras palabras, no temas, dice, ¿verdad? Que yo soy el primero y el último, ¿verdad? El único Dios y verdadero, porque vas a tener temor. Así que también nosotros, si vemos la grandeza del Señor, vemos el poder de Dios, ¿verdad? No hay que tener temor en lo que estemos pasando, si Dios está ahí presente en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor te dice, hoy, mujer sierva del Señor, varón, ¿verdad? Te dice, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? No tema, yo soy el primero y el último, ¿verdad? El Señor es el que te sostiene de su mano derecha, ¿verdad? Dice, y que le dijo, y el que vivo, dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo, dice, ¿verdad? En otras palabras estaba diciendo, aunque muchos me miraron que yo estuve muerto, que yo morí, yo no estoy muerto, yo estoy vivo, ¿verdad? Y estoy aquí, ¿verdad? Es decir, en medio de vosotros también está el Señor, ¿verdad? Y el Señor le estaba diciendo, yo estoy vivo, ¿verdad, Juan, ¿verdad? Estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, dice, ¿verdad? Y yo sigo siendo Dios, que sí, el Señor, ¿verdad? Estaba diciendo en otras palabras, yo sigo siendo, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Estoy vivo.
Y eso es lo que el Señor quiere también que nosotros entendamos en este día, ¿verdad? También que el Señor está vivo, Él es el grande, Él es el poderoso y Él viene con ese poder, Él viene con esa autoridad, ¿verdad? Y entonces les empezó a decir, empieza a escribir, Juan, y déjate de temor, empieza a hablarle las palabras a aquel necesitado y deja de tener temor, ¿verdad? Empieza, reacciona ya, ¿verdad? Que el que vive, el que estuvo muerto, está vivo, ¿verdad? Y está contigo. Y le empezó a dar las instrucciones a Juan. Ahora Juan empieza a escribir las cosas que has visto, ¿verdad? Y las que son, dice, ¿verdad? Empieza a escribir. Y las que han de ser después de esta, le estaba diciendo el Señor, y aún más lo que te voy a revelar, vea lo que le estaba diciendo a Juan, ¿verdad? Entonces, dice, le empezó a decir el misterio de las 7 estrellas, dice. Le empezó a explicar lo que él empezó a mirar desde cuando escuchó, ¿verdad? La voz, dice, que hablaba, ¿verdad? Y volvió y empezó a ver, a tener esta visión, ¿verdad? Entonces empezó a explicar, y él estaba ahí para explicarle qué significaba, ¿verdad? La visión que él había mirado, ¿verdad? Y empieza a escribir ahora, ¿verdad? Lo que significa, ¿verdad? El misterio de las 7, dice, estrellas, dice en el 20, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice la palabra de Dios en el 20, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y de las 7 estrellas son los ángeles, dice, ¿verdad? Son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, lo que ahora le podemos llamar nosotros pastor, vea. Dice el Señor, ¿verdad? Que sí, que ellos son los ángeles y lo que iba a empezar a mostrarle, ¿verdad? Hacia las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, ¿verdad? A lo que le iba a empezar a escribir a cada una de ellas, ¿verdad? Era directamente al pastor de las iglesias, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? A cada uno, ¿verdad? Y dice que le estaba diciendo, ellos son los ángeles, a ellos vas a escribirle. Les quiero llevar en el libro de Malaquías, dice, ¿verdad? ¿Por qué el Señor le escribe especialmente al ángel de la iglesia? Porque dice en Malaquías, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que porque ellos son los que tienen que dar, ¿verdad? Buen testimonios, porque a ellos pone la mirada, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? ¿Me entiende? Tienen la mirada fija en ellos, ¿verdad? Y ellos tienen que hablar la verdad. A ellos le va a pedir cuenta el Señor Jesucristo del rebaño que ha puesto en sus manos, decía, a la congregación, ¿verdad? Y el pueblo busca en ellos, ¿verdad? La única verdad que esté ahí en sus labios. Y esto lo dice así, ¿verdad? En el 7, Malaquías 2:7 dice así. Dice, ¿verdad? Porque los labios del sacerdote, dice, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Un pastor, un ángel de Dios que Dios ha puesto ahí, ¿verdad? Él dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que de él, de sus labios, tienen que salir palabras, tienen que guardar la sabiduría, tienen que salir palabras de sabiduría, porque el pueblo empieza a buscar la verdad en sus labios, porque él es la cabeza, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos, dice el Señor. Por eso el Señor se dirige directamente a ellos. Porque sabemos que también el diablo, cuando va a atacar, ataca al mensajero, al ángel, ¿verdad? Ahí al que esté enfrente de cada rebaño que Dios ha puesto, a cada pastor, el Señor ahí, ¿verdad? A ellos los ha puesto, pero el enemigo ataca a ellos para que ellos empiecen a permitir todo lo que acontece en el resto de la iglesia, ¿verdad?
en el pueblo. Es decir, por eso el Señor se va directamente a los ángeles, como Él les llama, o sacerdotes o pastores. Se va directamente a ellos, ¿verdad? Porque a ellos es lo que Dios ha puesto y ellos van a dar cuenta, y Dios estaba mirando eso, lo que está permitiendo ahora en estas iglesias y ahora en día, no nada más en aquellas iglesias. Dios nos está hablando ahora en día, ¿verdad? A nosotros ahora, ¿verdad? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Tú te puedes ver en qué posición está, en qué iglesia, ¿verdad? Y el Señor le está hablando a los ángeles de las iglesias también. Es decir, también tú te tienes que guardar para el Señor, querido hermano, amigo, ¿verdad? Séle fiel al Señor, porque todo sale a la luz. Para Dios no hay nada oculto. Y el Señor mirando esto, por eso le decía a Juan, ¿verdad? Mira que los ángeles de los 7 candeleros que tú has visto de oro, las siete estrellas son los ángeles, dice, ¿verdad? Ahora, de las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Y ahora te voy a decir que son los 7 candeleros, ¿verdad? Que has visto, dice. Esas son las 7 iglesias. Las 7 iglesias que hay ahí, ¿verdad? ¿Me entiende? Que era Esmirna, ¿verdad? ¿Cuáles, verdad? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? ¿Qué es candeleros, verdad? Candelero es como un instrumento donde se pone la lámpara, la vela, ¿verdad? Donde se enciende, ¿verdad? Donde está luz, donde tiene que brillar, ¿verdad? Donde se tiene que ver que nosotros somos esa luz, ¿verdad? Donde tú ya no eres tinieblas, ¿verdad? Ojo, está diciendo el Señor, le hablo al ángel de la iglesia, y que esos candeles que están ahí en la iglesia, que como están cada uno. Por eso, con el permiso de Dios, le estoy pidiendo a Dios el discernimiento, que sea el Señor dándome para cada una de las iglesias, para que yo pueda hablar su palabra de esto, ¿verdad? Pero el Señor le está hablando, le está diciendo, escríbele a los ángeles, dice, porque yo los estoy mirando y estoy viendo lo que están haciendo, ¿verdad? Pero directamente a los ángeles, pero también esos candeles de las iglesias. Sabemos que los candeles de la iglesia, dice el Señor, que nosotros somos esa luz, ¿verdad? Y esa luz nosotros, ¿por qué la vamos a estar escondiendo, verdad? El Señor dice que tiene que brillar, que no se esconde, como lo dice en Mateo 5:15, dice, ¿verdad? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, que viene siendo como un instrumento donde se pone, ¿verdad? La lámpara, y alumbran a todos los que están en casa, ¿verdad? Así que donde nosotros tenemos que estar es arriba, no escondidos, ¿verdad? No abajo, no escondido. Esos candeleros, ¿verdad? Tienen que estar encendidos, tienen que verse, tienen que dar testimonio de que Cristo vive en ellos, ¿verdad? Porque dice el Señor, yo estuve muerto, pero estoy vivo, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega. Y así que el Señor por eso nos está hablando, por eso empezó a hablar, ¿verdad? ¿Me entiende? Y por eso es que el Señor demuestra cómo estaba él, estaba hablando ya con ese poder, con esa autoridad, estaba ceñido sus lomos, decía Juan, ¿verdad? Y en la visión dice, ¿verdad? Recuérdense que también dice que de su boca salió una espada aguda. Y dice el Señor también en Apocalipsis 19:15, dice que de su boca, dice, sale una espada aguda, dice, pero para herir con ella a las naciones, el cual la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, todo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Él viene con esa espada, ¿verdad? Para herir con ella a las naciones. Es decir, que si tú no corriges, tú mismo no te corriges, porque nosotros componemos cada una de las iglesias, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Los siervos del Señor, ¿verdad? Componemos. Si tú no te corriges, el Señor trae esa espada aguda para herir a las naciones, dice, ¿verdad? Es decir, si le desobedece, ¿verdad? El Señor está hablando a tiempo, ¿verdad?
El Señor siempre habla a tiempo, ¿verdad? Y dice el Señor, pues traía esa espada aguda, dice, ¿verdad? Y Él era el Señor Jesucristo el que estaba dando esta visión. Y pues le estaba diciendo a Juan, escríbele a los ángeles, es hora de que ellos sepan de lo que a mí me gusta y de lo que no me gusta, de lo que estoy de acuerdo y de lo que estoy en desacuerdo, ¿verdad? Vemos cómo Dios nos habla cada día, ¿verdad? Nos corrige, nos habla y nos ama, ¿verdad? Nos ama, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que tú y yo nos vayamos a perder, querido hermano, amigo, ¿verdad? El Señor te ama, el Señor te está buscando, el Señor no quiere que tú te pierdas. Los ojos del Señor, ya ven, están atentos a cada uno de nosotros, nos están examinando, el Señor nos conoce, ¿verdad? Y no hay para Él nada oculto, ¿verdad? Cristo te ama, Cristo te está buscando en este día mientras tienes la oportunidad, tienes vida. Es cuando tú tienes esa oportunidad, ¿verdad? Acepta al Señor Jesucristo, busca al Señor Jesucristo porque solamente Él te puede dar la salvación, querido hermano. Cuida esa salvación, ¿verdad? No la vayas a perder, ¿verdad? Busca del Señor, ¿verdad? Corrige tus caminos, ¿verdad? Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios por este hermoso día, por este momento que me ha permitido, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor contigo, ¿verdad? Y le doy las gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Te invitamos a la iglesia Ministerio de Dios Altísimo con los pastores Raúl e Italia Argueta, teléfonos 832-275 1178, ¿verdad? El 11922 de la Tricken Road, Houston, Texas, código postal 77067. Ahí te esperamos. Serás bienvenido. Cristo te ama. Cristo te está buscando. Si ya tienes una iglesia donde congregarte, séle fiel al Señor, vean. Séle fiel al Señor. Y si gusta visitarnos algún día, pide permiso a tu pastor, ¿verdad? Ahí te esperamos. O si no, vente con él también a gozarte con los que se gozan. Que todos componemos un solo cuerpo en Cristo. Cristo nos ama, hay que seguir adelante. Esfuérzate cada día en el camino del Señor, ¿verdad? Dios me los bendiga grandemente.